de Fernando el Católico, acaecida el 23 de enero de 1516, quedó como regente el cardenal Cisneros hasta la llegada del heredero, y que éste hubiese cumplido los 20 años. Pero esta disposición ya generó conflicto en el entorno del otro nieto de Fernando el Católico, Fernando, cuyo partido por una parte y el resto de nobles por otra, o por otras, siguieron generando conflictos. La situación empeoró notablemente en Castilla en los últimos meses de 1516. Los nobles se hallaban en un estado de permanente agitación. Las ciudades, afectadas por el reclutamiento de la guerra de ordenanza y por el resurgimiento de la vieja rivalidad entre los clanes, atravesaban un periodo de inseguridad. Por si fuera poco, una vertiginosa alza de los precios en los años 1516 y 1517, particularmente sensible en la zona central de la península, vino a añadirse a los factores de inquietud. En todas partes se lamentaba la ausencia de un poder fuerte, respetado, capaz de poner fin a los abusos, de asegurar el orden público y de devolver al país su confianza. Del mismo modo, las ciudades pidieron también, en forma colectiva, que se hiciera cargo el rey personalmente de sus responsabilidades. Ese movimiento, expresión de un sentimiento espontáneo durante mucho tiempo, compartido por todos, tomó rápidamente un aspecto político. Más que político, incluso revolucionario, que acabó por deshacer por completo la obra de los reyes católicos. Después de la nobleza recuperado su espíritu turbulento de otros tiempos, y tras la degradación de la autoridad del Estado, eran las Cortes las que proyectaban asumir el poder real, que se encontraba en plena decadencia. Si unos se dedicaban a crear conflictos en sus respectivas demarcaciones, otros fueron a Flandes a crear sus propios conflictos. Antes que viniese Carlos a España, después de la muerte del rey Fernando, pasaron a Flandes multitud de personas, los más de los cuales iban de motu propio, que eran sobradamente conocidos y no eran estimados, y acudían con el fin de obtener oficios y tener entrada en la casa real, y otros a negocios particulares que en la vida del rey católico no hubiesen tenido opción a pretender alcanzar. Otros fueron a sembrar cizaña y decir mal de sus conciudadanos, pensando coger por aquí el fruto de sus ambiciones. Que para el bien del reino, ni servicio del rey, fuera bien que nunca allá llegaran, porque pusieron las cosas de estos reinos en codicia y malos tratos, y despertaron a los flamencos a muchos males que causaron en el reino, que ya los podemos comenzar a llorar. Dice Prudencio de Sandoval en su Historia de la vida y hechos del emperador. Fueron muchas las quejas remitidas a Carlos por todos, empezando por Cisneros. Muchas las llamadas para que viniese a hacerse cargo del reino, pero a lo que parece pocas eran las que llegaban a su oído, interceptadas por el Chevres. En este tiempo se sucedieron las revueltas. Pedro Girón tomaba las armas contra el duque de Medina Sidonia. Se produjeron diversas sediciones, resistencias manifiestas a la autoridad. Todas estas cosas y otras que no se escriben a vuestra alteza son de muy mal ejemplo y dignas de muy gran punición y castigo, y los oidores se duelen de ellas y las sienten con mucha razón, porque turban la paz del reino y quiebran vuestras cartas de seguro, selladas con el sello real, señaladas del presidente y oidores, en que está toda la autoridad de vuestra alteza y de los reinos. Bien, en el totum revolutum se sospechaba también una posible proclamación de Fernando, el hermano de Carlos, como rey. Para evitarlo, Carlos envió a Cisneros una carta ordenándole alejar a Fernando de sus ayos, lo que contrarió sobremanera
a su hermano, quien por otra parte concitaba los ánimos de muchos que lo querían como rey. El descontento había subido en tal punto que llegaron a convocarse cortes sin el visto bueno de Cisneros, y por supuesto sin el conocimiento por parte del rey, que era quien tenía potestad para convocarlas. En junio se reunieron los representantes de Burgos, León, Valladolid y Zamora, y Salamanca no se unió al haber recibido seguridades de que pronto estaría Carlos en España. De allí surgió un texto que fue enviado por muchas ciudades, en el que se recordaba al rey que se había coronado sin que hubiese jurado los fueros, lo cual jamás se hizo con príncipe heredero, aunque en estos reinos se hallase. Se deduce una velada amenaza en el texto. ¿Influyó la misma en la venida del mozo de 17 años que era Carlos I? Los nobles no estaban quietos en esa situación. Bien al contrario, procuraban llevar el agua a su molino. De hecho, denuncian ante Cisneros que como el condestable de Castilla haya traído a Burgos muchos procuradores de ciudades y les haya persuadido estas juntas para hacer que el rey nuestro señor venga, sino que no se le den dineros, ni se le consienta que provea en nada, tiénelos en Burgos de su mano a donde agora están, y no hacen ninguna cosa ni mala ni buena, sino lo que él les manda y ordena, y úntanse con él a hacer acuerdos y a escribir cartas, y socolor de querer servir al rey, nuestro señor, quierenle ir a la mano y quitarle el poder. Evidentemente, los intereses eran otros. Y justamente el condestable sería pieza decisiva a la hora de sofocar la anarquía impuesta por los comuneros. ¿Pero qué había conseguido mientras tanto? Sí, el condestable sería el encargado de liquidar la rebelión comunera, pero justo en esos momentos la estaba organizando. ¿Y qué pretendía conseguir con la revuelta que estaba pergeñando? Presumiblemente nada más que ganar las posiciones de privilegio que le habían hecho perder los reyes católicos. En Castilla había 3 maestrazgos: el de Santiago, el de Alcántara y el de Calatrava. Dice Juan Maldonado: son realmente en riquezas y poder unos pequeños reyes, mas Fernando e Isabel se adjudicaron los maestrazgos luego que murieron los maestres. Estos privilegios perdidos pesaban como losas en las motivaciones de las revueltas. Pero las revueltas populares difícilmente se hubiesen podido llevar a efecto con solo las ansias de los nobles. Hacía falta algo más. Y algo lo suficientemente cierto y lo suficientemente serio como para levantar al pueblo. Este algo estaba compuesto por varios extremos. Uno, ver el ascenso que en todos los ámbitos y sin aparentes méritos tenían los flamencos. Pero aún más, seguía siendo secundario porque muchos puestos eran ocupados no a costa de las gentes del pueblo, sino a costa de la nobleza. Lo que sin lugar a dudas levantó al pueblo fue la crisis económica y sobre todo el aumento de los impuestos, máxime cuando conocían que el destino de los mismos no iba en beneficio del reino, sino de los privilegiados. Todos esos actos coadyuvaron el desencuentro y el alzamiento de las comunidades que comenzó en 1519. Una de las espoletas era, sin lugar a dudas, la centralización de poder. Contra esta y contra las cargas fiscales estallaron las numerosas revueltas como las que estamos hablando, o los disturbios sociales, mucho más graves, de las Germanías de Valencia y de Mallorca, sucedidas una entre 1520 y 1522 y otra en 1519 y 1523. Pronto se estableció la paz en el interior del país, pese a su débil economía. La cría de corderos de la mesta y la introducción del maíz americano no pudieron paliar las malas cosechas de trigo que se sucedieron en esos años. En el campo de la economía, la resolución a los problemas derivados de las pésimas cosechas de esos años provino del gran desarrollo de la mesta. Riqueza que ha tenido muy mala prensa, apoyada sin duda por los excesos que sin lugar a dudas desarrolló la organización, pero también sin lugar a dudas la mesta significó una importante fuente de riqueza con cuyo concurso se evitó el total colapso de la economía nacional. Grandes sectores de población dependían de la mesta. No eran solo los ganaderos y los pastores. Un ejército de curtidores, tundidores, tejedores
y otros oficios directamente relacionados con la lana o con su exportación dependían del buen desarrollo de la actividad pecuaria, siendo que además las ovejas merinas eran de mejor calidad lanar y esta variedad era la prioritaria de la ganadería ovina castellana. Todavía hoy, a pesar de la crítica a los parlamentarios de la Ilustración y sus reformadores económicos en temas agrícolas, la ganadería sigue siendo una actividad vinculada a subdesarrollo, primitivismo, miseria, poblaciones nómadas, oralidad, usos y tradiciones comunales, explotación colectiva de la tierra, en última instancia, yermos y baldíos. La reflexión que se inició en el siglo XVIII, que tiñó buena parte de la discusión política del XIX sobre el atraso económico de España y que desembocó en la desamortización de 1855, oponía la ecuación productivismo agrícola, regadío, propiedad privada e industrialización a propiedad colectiva, usos ancestrales, mesta y ganadería. Pero la realidad parece ser bastante diversa al panorama presentado por la Ilustración, ya que la mesta era una fuente de riqueza de primerísimo orden, que suministraba cantidades ingentes de lana para la industria textil nacional y extranjera. Cierto que la industria textil castellana estaba poco desarrollada y los productores de lana atendían más al mercado exterior que al interior, con lo que la industria nacional, tanto la castellana como la aragonesa, quedaban al margen del desarrollo, viéndose la incongruencia de exportar la mejor lana virgen para posteriormente importar, a precios mucho más elevados, la lana tratada en Flandes. Pero ese ya no era problema de la ganadería, sino de la industrialización. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.